¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Acá les habla Luciano Mercury. Estoy muy contento porque estamos ante una nueva review y una tamaña review de la firma FMR. Así que estoy muy contento, ya saben los que me conocen y las que me conocen el cariño que le tengo a esta fábrica. Es una fábrica de industria nacional, lo cual aún es más lindo todavía y me pone más contento ser parte de esto. FMR está cumpliendo 20 años. Así que, bueno, es un honor para mí estar trabajando con ellos y haciendo esta review. Así que estoy muy contento. Bueno, este va a ser el primero de una serie de videos en el cual vamos a comenzar por una pieza, un original, y vamos a hacer todo el proceso con todas las máquinas que involucran a la fundición a la cera perdida, ¿sí? FMR tiene unas máquinas excelentes y las vamos a estar viendo todas. Así que vamos a comenzar. ¿Por qué tengo estas dos máquinas delante mío? Bueno, porque son el génesis. Tenemos un original y comenzamos con la vulcanizadora, que es la que vulcaniza el molde. Y luego pasamos a la inyectora, es la que inyecta cera en el molde y nos da las reproducciones. Me parece muy importante que sepas que si no podés hacer una inversión grande, que implique comprarte toda la línea de producción, vas a estar muy bien y vas a trabajar de manera bastante independiente, pudiendo hacer las reproducciones, ¿sí? Obviamente después las vas a tener que mandar a fundir, pero es un buen comienzo arrancar con estas dos máquinas, la vulcanizadora y la inyectora. Entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de un original, que puede ser en este caso PLA, yo voy a arrancar con un PLA, pero cualquier original que soporte la cantidad de temperatura necesaria para vulcanizar, para cocinar el molde, ¿sí? En mi caso yo voy a trabajar con esta goma de silicona. Eso es una silicona, después tienen el caucho de silicona, que es blanco en muchos casos. Yo voy a trabajar con que es silicona, ¿sí? Esto vulcaniza, esto se cocina a 155 grados. Entonces nos tenemos que garantizar que la pieza, el original que nosotros fabriquemos, se soporte 155 grados y presión, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Ya sea, en mi caso, por ejemplo, tengo varias piezas acá. Tengo PLA, que es un material con el cual se imprime 3D. Tengo un PLA que es un poquitito más duro, ¿sí? Que es así. Después, bueno, una pieza de acero inoxidable. Imagínense que ustedes van por ahí y se encuentran con un anillo que quieren reproducir. Perfecto, lo agarran y lo copian. Y después tengo acá esto que se llama ABS, que es otro material, ¿sí? Y después también fabrican uno de bronce y lo pueden reproducir. En mi caso yo voy a reproducir ¿sí? Que es un anillo de sello básico con un alojamiento para la piedra. Bien, esto es PLA. Bien. Los beneficios de la fundición, la reproducción de piezas de esta forma, bueno, son infinitos. Para empezar a hablar, bueno, tenemos una pieza que queremos reproducir y nosotros como emprendedores o emprendedoras vamos a lograr tener una cantidad de piezas que no podríamos reproducir de la misma manera si hacemos una por una. Hablo en tiempo. Así que bueno, es importante nosotros trabajando de manera independiente poder lograr una capacidad de trabajo superior a la que sería hacer cada pieza individual. Así que esa es la primordial. Después se me ocurren un montón. Por ejemplo, fabricamos una pieza, le hacemos copia, pero a su vez después a esa copia le queremos hacer una modificación. Entonces podemos inyectar una cera y sacar esa cera, hacer la modificación y tenemos otro anillo distinto. Miles de opciones tenemos con la fundición a la cera perdida. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar con este primer video? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un molde a una pieza cualquiera. Yo voy a elegir esta con la vulcanizadora y después, obviamente explicando con lujo de detalles todos los pasos, y después vamos a esperar que enfríe y lo vamos a abrir el molde. Ese va a ser el primer video. Como segundo video lo que vamos a hacer es inyección, ¿sí? Vamos a agarrar ese molde ya hecho y vamos a hacer inyecciones de cera y ver cómo salen. Y así a lo largo de todos los videos
vamos a mostrar con lujo de detalles cómo es el proceso de fundición a la cera perdida. Bueno, está todo dado para comenzar, así que espero que nos acompañen a FMR y a quien les habla, Luciano Mercury, en esta review que va a ser espectacular. Bueno, perfecto. Entonces, como les había dicho, vamos a partir de un original. Siempre se parte de un original. En este caso, el anillo de sello de PLA, que es el material que hablamos de la impresora 3D. Es como una especie de plástico duro. Y lo que ven ahí es un bebedero o una colada, como le decimos acá en Argentina, que es lo que después nos va a servir para que inyectemos la cera. Ese va a ser el caminito que va a hacer la cera hasta encontrarse con el anillo y bueno, y generar la forma, ¿sí? Este bebedero o colada también lo que nos sirve es para ubicar el anillo en el molde, porque si el anillo no tuviese colada estaría en el centro del molde, ahí navegando, y sería muy difícil encontrarlo. Así que bueno, también hace las veces de eso. En mi caso, yo la colada se la pegué con cianocrilato. Si la pieza fuese de metal, yo la hubiera soldado, ¿sí? Así que bueno, esa es la única diferencia con respecto a una pieza de metal. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son las muflas. Las muflas son estos marcos que ven acá. Estos están dibujados porque yo me hago a veces marcas, pero no vienen así. Vienen limpios, estos ya están usados. Yo tengo estas 3 medidas. Es muy importante que a la hora de hacer un molde vean qué medida elegir, un poco para que sea eficiente el molde y también para no gastar goma de más. En mi caso yo voy a usar el del medio. Este es extremadamente grande, este es muy chiquito, y este tiene, el que tengo en la mano tiene un espesor ideal, porque lo ideal sería que nos queden como mínimo 5 milímetros de pared a cada lado del anillo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si queda poca pared, cuando ingresa la inyección al molde, podría llegar a hacer un efecto de bolsa, ¿sí? Si la pared no tiene mucha fuerza. Así que es por eso que se calcula, como están viendo ahí, 5 milímetros como mínimo de cada lado, ¿sí? Para que no haga ese efecto con fuerza cuando entra y bombee toda la goma. Es básicamente para eso. Así que como mínimo le vamos a dejar 5 milímetros de espesor a cada lado, ¿sí? Así que es importante que cuando entre no choque, no golpee y nos vaya a llenar de más el molde con cera. Es básicamente para eso, para que tenga una buena estructura, una buena fuerza el molde. Bien, entonces más o menos calculamos que quede en el centro del molde la pieza, y porque fíjense que si yo utilizaría este molde me quedaría mucha cantidad y sería un desperdicio de goma, así es innecesario. Y acá está perfecto, está a la misma medida, pero fíjense que no tiene nada de pared. En este caso no podría usar este molde. Este molde es como para medallas, chapitas. Bueno, eso lo van a ir viendo con el tiempo y con la práctica. Bueno, entonces ahora lo que se viene es el momento en el cual yo ya calculé esto. Se viene el momento en que vamos a empezar a rellenar el molde con la goma, ¿sí? Bien, yo acá tengo estas planchas que vienen con la vulcanizadora. Estas están usadas hace muchos años, por eso están así. Son unas champas que creo que son de acero, que lo que hacen es contener al molde, encerrarlo, para que no se escape nada de goma, ¿sí? Si yo no le pongo estas chapas, en lo que son las planchas que calientan, que después van a ver en la vulcanizadora que tengo ahí adelante, las planchas que calientan al molde tienen un agujerito por donde está el tornillo, y si yo no le pongo estas planchas, la goma se metería por todos lados. Así que bueno, estas planchas lo que hacen es una especie de compresión, y evitamos que cuando metemos la mufla se nos escape y se nos pegue la goma. Bien, esta es la silicona que yo voy a utilizar, la silicona rosa. Existen muchos tipos de gomas. Esta se corta y se empieza a empujar como una plastilina, es muy fácil. Pero también existen otras. Acá esta es una que yo estoy usando mucho, es la goma de caucho de silicona,
que se va cortando. Son planchitas de 5 milímetros que se van cortando y se van apilando unas arriba de la otra. Son como medio pegajosas entre sí. De hecho, si ustedes se fijan, yo ahora lo doblo un poquitito y se queda pegada. Entonces ustedes la van apilando una arriba de otra y bueno, después se comprimen. Pero en este caso yo voy a usar la rosa, que es nueva. Esta yo no la usé nunca. Es como una plastilina y la vamos a probar en este momento. Creo que va a estar muy buena. Así que bueno, esto es básicamente empezar a cortar pedazos. Tienen que asegurarse de hacerle una cama, digamos, a la pieza, que quede pareja para que la pieza no quede en diagonal, ¿sí? Es básicamente cortar, ¿sí? Así como lo ven. Yo creo que con esta cantidad estaría. Y la vamos a empezar a aplastar. Y la vamos a calcular más o menos. Yo acá me estoy ayudando con un tubo. Vamos a calcular más o menos esos 5 milímetros que yo les había dicho antes, que van a servir de camita, para que la pieza esté en el centro. Lo ideal es que la pieza quede en el centro, ¿sí? Esta es una pieza que tiene un espesor de un lado y un espesor del otro, con lo cual tienen que tener en cuenta eso. Si le ponen la misma cantidad de material en todos lados, la pieza va a quedar en diagonal. Ahora van a entender por qué. Ahí voy rellenando. Como una plastilina, es muy fácil de usar. Ahí más o menos le calculé. Y lo que voy a hacer también es, lo voy a poner del lado de adentro. Entonces yo más o menos apoyándolo voy viendo a qué altura está. Bueno, perfecto. Ahí ya le hice una primer camita. Y ven lo que les decía. Si ustedes ponen la misma cantidad de todos lados, le va a quedar inclinado. Entonces yo ahora lo que tengo que ver es, bueno, del extremo donde va a entrar, digamos, lo que sería la colada, donde va a ir apoyada la colada, yo le tengo que poner un poquito más, porque el anillo está en diagonal. Si yo lo apoyo así, el anillo va a quedar torcido, ¿ven? Entonces yo le tengo que poner un poquito más de relleno del lado de la colada, para que el anillo me quede nivelado. Para que esto, ¿por qué? Y porque tiene que tener la misma cantidad de pared de un lado que del otro, ¿sí? Si no va a quedar, por ahí va a quedar con menos pared de uno de los dos lados y va a pasar lo que les decía antes. Ven, aparte la colada queda en diagonal. Ahí debería quedar en el centro del espesor del molde. Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? Fíjense que el anillo tiene menos espesor de un lado que del otro. Entonces yo ahí lo que marco es justamente esto. Así que bueno, vamos a rellenar ahora esa parte para nivelarlo y que nos quede perfecto. Yo les voy mostrando casi en tiempo real todo el proceso, para que bueno, vean que si tienen alguna pregunta también la pueden hacer. Bueno, ahí ya rellené y ya, si se fijan, va quedando más nivelado. Ustedes pueden hacer en el chat en vivo las preguntas que quieran. Nosotros se las vamos respondiendo. Esto después igual queda grabado. Este es un material que no va a ser bajado de las redes, va a quedar en mi canal. Así que, bueno, sépanlo eso también. Bueno, ahora ya estamos rellenando, ya está quedando bien y vamos a empezar a meter este material por todos lados, digamos. Tenemos que hacer que la goma, la silicona esta, rellene tanto por el centro donde va a pasar el dedo, como también por los detalles que había arriba. ¿Se acuerdan que tenía este anillo una depresión a donde va a ir una piedra? Así que bueno, hay que rellenar todo eso porque si no, no va a copiar bien. Se tienen que asegurar de que en todos lados haya silicona recubriendo, y que si algún lugarcito se les pasó,
Bueno, después con la presión que vamos a hacerle ejercer a la vulcanizadora, bueno, cualquier agujerito que haya quedado, bolita de aire que haya quedado, con la presión se va a comprimir, va a desaparecer. Pero si nosotros le dejamos mucho espacio, quizá no copie. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Bien, ahí ya estamos tapando la colada. Le queda un buen espesor, ¿sí? De pared, digo, de pared de molde. Le estoy dejando un espesor, ya les digo, como mínimo 5 milímetros, lo que habíamos hablado antes. En esta modalidad de videos estreno, ustedes pueden preguntar con el video en curso y cualquier pregunta que tengan se las respondo en vivo, ¿sí? Claramente después, cuando el video queda, pueden dejar en los comentarios consultas que cuando yo las vea se las voy a responder. Este material va a estar incluido también en el canal de YouTube de FMR Herramientas, eso ténganlo en cuenta. Este contenido no se va a bajar de las redes. Bueno, ahí seguimos, mientras vamos charlando, seguimos rellenando. Ahí ya estoy casi terminando. Ahí me tengo que asegurar, importante, de que como arriba está esa depresión, ese marquito que tenía el anillo, me tengo que asegurar de que entre la goma, la silicona. Siempre me retracto cuando digo goma, porque esto no es goma, esto es silicona, ¿sí? Bueno, ahí le doy lo último que me quedaba por ahí y ahora me voy a asegurar que en ese marquito donde va a ir alojada la piedra esté bien apretado y entre bien la silicona, porque si no, después no va a quedar copiado. De cualquier manera, como les dije antes, la máquina va a ejercer una presión que ustedes ahora lo van a ver en el próximo paso, y esa presión que va a ejercer va a hacer que se termine de rellenar por todos lados los espacios que pudieran llegar a quedar de aire en el molde, ¿sí? Ahí le estoy dando con todo ahí a la... Es como una plastilina esto, muy fácil de trabajar. Es mucho más fácil que con la otra silicona, ¿no? Perdón, con la otra goma. No silicona, silicona es esta. Bien, perfecto. Ya terminé hasta arriba y le dejé un poquito de más. Por las dudas, porque a veces si te quedas sin silicona, si no es suficiente la silicona, cuando empuja la máquina, cuando aprieta, cuando ejerce presión, quizá no es suficiente para poder meterse en todos los espacios que quedan. Entonces yo, por las dudas, siempre le pongo un poquitín de más. Después nos vamos a dar cuenta cuando esté vulcanizado, cuando esté cocinado este molde, cuánto me pasé o no, ¿sí? Bueno, genial, acá estamos con nuestra vulcanizadora de frente. Bueno, yo la tengo acá porque obviamente para la demostración la saqué de donde la tengo habitualmente, pero la vulcanizadora lo que tiene son dos perforaciones en su base, un poquitito más corridas del centro, como para que cuando ustedes hacen la presión con la palanca, ahora lo van a ver, para presionar el molde, para comprimir el molde, bueno, que esté amurada y no se les venga encima, ¿sí? Acá está la otra perforación. Bien. Después también lo que tiene es la palanquita roja esa que viene desarmada y se ensambla. Con eso es lo que vamos a ejercer la presión, con esa palanca roja. Bueno, acá tenemos el potenciómetro, el regulador de temperatura, ¿sí? Cuando lo ponemos en temperatura, si se fijan, se prende una lucecita que marca que bueno, que está encendido y que también está empezando a subir la temperatura de la máquina. Cuando la máquina se estabiliza en la temperatura que nosotros necesitamos, la lucecita se va a apagar. Esto no quiere decir que haya un error, sino que llegó a la temperatura deseada, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces tenemos regulador
la palanca con la que vamos a ejercer la presión y la manija que vamos a girar, donde está esa esfera negra, que es la que nos va a liberar o sujetar, digamos, las dos planchas con la resistencia, ¿sí? Si la bocha negra esa está girada para la derecha, está trabada, entonces si ustedes se fijan, cuando yo empiezo a mover la palanca se va cerrando lo que es la prensa. Entonces bueno, ahí va agarrando los moldes de distintas medidas, ¿sí? Ahí está totalmente cerrada. Es básicamente un cricket que tiene montado en el interior. Así que bueno, de esta manera dejamos presionada el molde, ¿sí? Bien, perfecto. Fíjense que yo ahí suelto, y si suelto poquito libera poquito, si suelto mucho va liberando un poquito más. Estas herramientas de FMAR y las máquinas son todas de calidad premium. La verdad que no tenemos nada que envidiarle a ningún tipo a ninguna otra casa de máquinas y herramientas. Si ustedes se fijan los detalles, en los cables tiene flexibles de acero. Los materiales con los que está construido son de excelente calidad. Está todo muy bien cuidado. La verdad que es un producto de excelencia. Si se fijan las perforaciones, bueno, ahí está el flexible. Las perforaciones están todas protegidas. Ahí donde entra la resistencia, está todo muy prolijo. No está nada librado al azar. Acá hay un tratamiento, una experimentación para llegar a un producto 10 puntos. También es importante remarcar que en todas, tanto en las herramientas como en las máquinas, FMR va a saber asesorarlos y va a ofrecerles un soporte continuo para que ustedes no queden a la deriva, ¿sí? Por cualquier falla de la herramienta o la máquina, sepan que ellos van a estar ahí para brindarles un asesoramiento, ¿sí? FMR se encuentra en Capilla del Monte, Córdoba, en Argentina, y envía equipos y herramientas a todo el país y también al exterior, ¿sí? Así que si estás viendo esto en alguna parte de Latinoamérica, también tenés que saber que contás con FMR para solicitarle alguna herramienta o algún producto. Bien, perfecto. Entonces acá vamos con la mufla entre las dos chapas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Esto tiene un agujerito ahí por donde está amurada la placa esta que se calienta y cocina la goma. Entonces si nosotros no le ponemos esta separación, la silicona se metería por ahí, ¿sí? Trabamos, vamos con la palanca y la prensa se activa y queda trabada, como les había dicho antes. Acomodamos que quede lo más centrado posible para que el calor redistribuya bien. Y no vamos a apretar hasta el final. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta donde vemos que empieza recién a ofrecer una leve resistencia. ¿Por qué? Porque esta goma, si bien es una plastilina, no está totalmente derretida. Entonces, si yo la comprimo de más, quizá no va a hacer bien su trabajo. Entonces prefiero, esta es mi forma y hasta ahora me ha funcionado muy bien, prender la máquina, ponerla en los 155 grados según el fabricante que dice que necesita para vulcanizar, obviamente en frío, siempre comienzo en frío, y alrededor de los 5 o 10 minutos voy a estar comprimiendo un poco más con la palanca. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo haga, ya la goma va a estar más blandita, va a estar, siempre digo goma, silicona, va a estar más blandita, y cuando yo haga esa última presión, se va a meter un poco mejor en todos esos huecos que tenemos que llenar, que pudieran haber quedado vacíos, ¿sí? Entonces la goma va a estar más maleable una vez que haya empezado a trabajar y se va a meter por todos lados con la presión que hagamos. Así que esa es la razón por la cual la dejo 10 minutitos que empiece a trabajar, de estos 40 minutos que la vamos a dejar para hacer la segunda presión. De cualquier manera, siempre les pido que hagan una bitácora, porque no todos los materiales son iguales. Si bien la máquina de FMR funciona siempre igual, los materiales de distintos fabricantes pueden tener otras especificaciones. Han pasado 7 minutos aproximadamente, así que ejerzo
la última presión, como les había dicho, sostengo ahí un poquito porque no está murada la máquina, que había dicho antes. Algo que me parece interesante es observar. Por ejemplo, ahí yo me di cuenta cuando ejercí la última presión que había algo de goma, de silicona que salía por los costados. Bueno, evidentemente un exceso, muy poquito, pero un exceso al fin. Y entonces digo, bueno, lo voy a agarrar, lo voy a sacar a ver en qué estado está la silicona. Y yo ya puedo apreciar que está un poquito más dura, que ejerce un poco, tiene un poco más de menos de flexibilidad. Como que tiene un pre-vulcanizado. Eso significa que todo, ven, ya me cuesta romperla, no como antes. Todo indicaría que ya empezó a trabajar bien el calor que está ejerciendo la máquina. Es importante que ustedes hagan este tipo de pruebas, vean qué pasa, porque bueno, así es como uno también va haciendo el oficio, se va aprendiendo a usar las máquinas, va entendiendo. Me parece importante eso, ser curiosos, ser curiosas y bueno, ir haciendo el oficio investigando, curioseando, ¿no? Bien, hemos llegado al final del tiempo, ya pasaron 40 minutos. Fíjense que se apagó la lucecita. Esto, recuerden, no significa que se rompió, no significa que hay un error, significa que está en 155 grados la máquina. De hecho, si yo la corro un poquito de esa temperatura, ¿ven? Ahí ya se prende la luz de vuelta. Significa que está encendida y buscando alcanzar la temperatura que le pusimos. Así que bueno, eso es importante. No se rompió, no pasó nada. Simplemente se apaga porque llega a la temperatura, ¿sí? Bien, ahora ya se cumplieron los 40 minutos. Yo voy a apagar la máquina y la voy a dejar enfriar, porque muchas veces lo que sucede es que si abrimos la máquina ni bien terminó, esto está caliente, con lo cual hay muchos gases que se fueron acumulando de la silicona, se fueron acumulando adentro del molde. Entonces, si yo abro ahora la máquina, lo más probable es que se embolse, que esos gases quieran salir y me pueden llegar a deformar el molde, ¿sí? Así que lo vamos a dejar para que no suceda esto y vamos a esperar que se enfríe, al menos que quede tibia, y después ahí sí vamos a proceder a la apertura. Bueno, perfecto. Entonces, como les había dicho, giramos hacia la izquierda, se destraba la máquina, la prensa, sacamos el acople de la palanca y bueno, ahora esto está pegoteado, obviamente, es producto, hay que tener cuidado de no doblar las chapas, producto del vulcanizado. Ha cocinado muy bien, ahí se puede ver un exceso, no es mucho, pero podría ser menor. Hay que ir tomando nota de cuánto uno dejó. Ahí está donde la bitácora que hay que llevar toma sentido en este tipo de cosas, porque ahorramos dinero. Bien, así que ahora voy a proceder a cortar con tijera, a emprolijar el molde y después vamos a armar el bisturí y vamos a abrir la goma y abrir el molde y bueno, y ver con qué nos encontramos, a ver si el PLA resistió o se derritió todo. Bueno, nos vamos a dar cuenta de eso. Bien, es bastante ameno este material, bastante fácil de cortar. Yo creo que va a ser fácil de abrir también. Así que, bueno, a tener en cuenta. La goma de caucho de silicona es un poco más duro. Bueno, si esto estuviese pegajoso, si ustedes le clavan la uña y esto se marca, significa que no cocinó bien. Es como una torta, exactamente igual que una torta. Si el relleno queda pegajoso y mojado, es que no cocinó bien. Esto tiene que quedar compacto, quedó bien compacto como una silicona seca. Es parecido a la silicona de los sellavidrios. Bueno, vamos a proceder a abrir el molde sobre la esteca. Hay gente que se coloca algún tipo de gancho. Yo no lo hago. Acá tenemos el bisturí, es el bisturí número 3, mango de bisturí número 3. Y la hojita de bisturí que vamos a usar es la número 11. ¿Sí? Es un mango bastante estándar. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con el bisturí, porque tengan en cuenta que está hecho para cortar
piel, cortar carne y bastante filoso es y no perdona. El bisturí no hay vuelta, hay que tener mucho cuidado. Bien, se encastra de esta manera, tiene una pequeña lengüetita. Yo lo voy a poner, está durito, así que yo lo voy a poner con una pinza por las dudas. Ven, ahí encastra, perfecto, y ya no se mueve, ¿sí? Es el número 11. Bueno, voy a cortar empezando por la colada y haciendo una llave, un zigzag, porque yo lo que necesito es que cuando yo esto lo abro y lo cierro no quede desfasado, se pueda volver a cerrar y que quede en la misma posición. Es muy fácil de cortar, es una manteca realmente la silicona esta, así que lo que tiene bueno también es que seguramente los bisturí duren mucho más de un molde. No me quiero apurar, pero estoy casi seguro porque no tiene el tipo de resistencia que tiene el caucho de silicona. Bien, ahí estoy haciendo el zigzag y después también se van a dar cuenta que voy a hacer una especie de conos, una especie de cuernos, como para que tenga más agarre. Bueno, ahí yo ya hice el primer zigzag y ahora voy a generar esos conos. Ahora lo van a ver cuando avance en la apertura del molde. Bueno, y ahí es como que empiezo a entrar en diagonal y empiezo a generar una pirámide. Esto hay que practicarlo. Después, cuando yo abra el molde, ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, pero requiere práctica. Bien, ahí estamos de vuelta. ¿Ven? Yo ahora entonces me voy a meter y terminar de bajar esa pirámide. Hay que tener mucho cuidado de no llegar muy cerca del anillo haciendo estos conitos. Estos son guías, no conitos, son guías. De a poquito lo van haciendo. Les recomiendo que este tipo de operaciones las hagan con paciencia porque se pueden lastimar, pueden romper la goma, un corte de más. Encima esta es una goma bastante fácil de cortar. Un corte de más y pueden perder la goma, pueden lastimar el molde, se pueden lastimar ustedes. Mucho cuidado, mucha tranquilidad al hacer esto. Insisto, corta mucho el... Fíjense cómo está quedando ahí. Corta mucho el bisturí. Cuando yo llego al plano en donde empecé la pirámide, espero estar expresándome bien, ahí yo ya empiezo, sigo el corte como venía haciéndolo. ¿Ven? Yo ya hice ahí la guía. Entonces yo ahora el corte lo continúo, ahí está, lo continúo como venía, en el plano del anillo, listo. Con esa guía yo ya tengo más que suficiente. No soy un experto haciendo esto, es real, o sea, si bien hice un montón de moldes, debo tener más de 100 moldes hechos, no soy un experto. Hay gente que está todo el día haciendo moldes, los que se dedican a esto, y bueno, tienen mucha calidad para hacer los encastres perfectos. A mí la verdad nunca me quedaron mal, siempre me encastraron bien, pero estéticamente por ahí no son iguales a los de algunos de los lugares más conocidos donde hacen. Bueno, ahí ya llegué al anillo. El anillo se partió, ya me había dado cuenta antes porque sentí unos crujidos. Evidentemente el material al calentarse perdió propiedades, el PLA me refiero, pero la realidad es que eso no hizo que salga mal el molde. Se ve que si bien se calentó no se deformó, entonces el molde pudo copiar bien. Pero ¿qué pasa? Cuando se enfrió se rompió, ¿ven? Porque claro, medio que se seca, de tanto calor se seca. Bien, entonces voy a sacar estos pedacitos rotos. El bisturí se rompió bastante, recuerden. Y mientras voy a ir cortando el interior del anillo, corto por el medio del interior del anillo. ¿Para qué? Para que no quede como una especie de cilindro, que es donde pasa el dedo, que ese cilindro me quede más de un lado que del otro. Entonces lo que va a hacer es que sea fácil de sacar la goma, porque si ustedes le dejan más cilindro de un lado que del otro,
por ahí te queda incrustada la pieza de cera inyectada en el molde y es difícil sacarlo porque hay mucho material. Entonces lo abro exactamente por el medio. También tiene que ver la pieza, ¿no? Este es un anillo de sello, son bastante fáciles los anillos de sello por lo general. Bien, está bastante roto, pero yo ya sé que el molde copió bien, porque se ve todos los detalles. Ahí lo abro justo por el medio, ahí está. Fíjense qué fácil que es abrir esto. Y a mí me gusta no abrirlos del todo, dejarlos que se enganchen por un pedacito de goma. Así me es fácil de almacenar y no se pierden las tapitas, ¿sí? A mí me gusta hacerlo así. Y aparte me sirve de guía también la parte de atrás. Ahí saco un poquito lo que queda. La parte de atrás anclada me sirve de guía. Por lo general la gente no lo suele hacer así. A mí la verdad que me sirve muchísimo dejarlos agarrados de la última parte. Ahí un poquito, miren, justo en los bordecitos esos queda. Bueno, hay que sacar todo. Si trabajan con PLA de impresión 3D y hacen molde, ya saben que pasa esto, ¿sí? Limpiamos bien y ahora vamos con los detalles finales que hay que hacerle a este molde. Bueno, termino de sacar esto y continuamos. Bueno, quedó agarradito ahí, ¿ves lo que le digo del anclaje? Y este es un molde que sella muy bien. Estas son marcas de la máquina. Y ahí hay un óxido de la colada que era de un cobre. Bueno, fíjense que quedó a la mitad. Bueno, me quedó más de un lado que el otro, pero creo que está bastante bien. Y ahora vienen los detalles finales. Estos moldes hay que hacerles dos cosas. El alojamiento donde se va a apoyar la boquilla de la inyectora, que ahora lo van a ver, y unas salidas de aire, que eso es lo que voy a hacer ahora cuando termino de limpiar acá, porque esta silicona sella muy bien cuando está presionada. Entonces, si ustedes no le hacen salida de aire, no va a poder entrar la inyección de cera, ¿sí? No va a poder entrar la cera, porque no, al tener aire y estar tan comprimido, el aire no puede salir por ningún lado. Entonces, bueno, hay que hacerle eso. Ahora lo van a ver. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es una especie de embudo. Esto es lo que les decía antes, el alojamiento para la boquilla de la inyectora de cera, que más o menos le copio la formita que tiene la boquilla, que es como una especie de media esfera, ¿sí? Si se lo hace muy grande, no va a encastrar bien. Es un poquito nomás. No me lo sé de memoria, porque lo hice 1.000.000 de veces, pero no es nada difícil. Eso por un lado, y después dos pequeñas salidas de aire le voy a hacer, justamente para lo que les decía antes, para que pueda entrar la cera, desplazar a ese aire y rellenar todos lados. ¿Sí? Quedó muy compacto, así tiene que quedar. Fíjense que es por eso que hay que hacerle estas salidas, porque después nosotros lo presionamos con estos acrílicos, entonces no sale el aire, queda re pegoteado eso. Entonces no puede entrar la cera, ¿sí? Entonces bueno, con estos cortes que yo le voy a hacer ahora, facilitamos eso. Como que meto el bisturí de costadito en diagonal y después hago lo mismo del otro lado, procurando conectar el anillo, el alojamiento del anillo con el exterior, ¿no? Para que el aire pueda salir y dejar entrar a la cera. Insisto con esto, lo digo una y otra vez para que quede bien claro. Sepan que
Si tienen alguna duda y están viendo este video en el estreno, pueden consultarlo por el chat. Ahí está. Este lo hice un poquito más grande, me parece que me pasé. Bien, así ya estaría el molde listo para ser inyectado. Bueno gente, espero que hayan disfrutado tanto como yo la review de esta máquina, la vulcanizadora. Estoy acá con la protagonista del próximo video, que va a ser la inyectora. Vamos a inyectar este molde que acabamos de fabricar, que salió perfecto. Así que bueno, muy contento. Gracias FMR por confiar en mí para hacer esta review, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Estén atentos y atentas que vamos a comunicar con la gente de FMR cuándo va a salir el próximo video, así que no se preocupen por eso. Nos estamos viendo en el próximo video.